Iba camino a casa de mi hija para cenar. Esperaba con ilusión una cálida velada familiar cuando recibí un mensaje de mi abogado: «Llámame con urgencia». El corazón me dio un vuelco. Marqué el número y lo que me dijo sobre mi hija me dejó helado. No vas a creer lo que quería hacer. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. Tenía la mano firme sobre los informes trimestrales cuando vibró mi teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Michael. «Llámame de inmediato. Emergencia sobre Eda». El bolígrafo se me resbaló de los dedos. 30 años construyendo Hansen Tech y jamás había visto a Michael Reed escribir emergencia en relación con mi familia. Marqué antes de que la pantalla se apagara. WY. Su voz sonaba como acero profesional. «Debo advertirte. Eda ha presentado una demanda. Quiere que te declaren incompetente para dirigir Hansen Tech». Las palabras me golpearon como agua helada. «¿Qué dices? Eso es imposible. Es mi hija. No está sola. Tiene un grupo de accionistas que la respaldan. Alegan que has perdido el rumbo por inestabilidad emocional». Me dejé caer en la silla. A través de los ventanales, el horizonte de Seattle se volvió borroso. La misma vista que había contemplado durante décadas mientras levantaba esta empresa para ella. ¿De cuánto tiempo disponemos? La audiencia es en una semana. Tenemos que actuar rápido. Sentí la boca seca. ¿Una semana? Entonces lleva meses preparando esto. Así es. La documentación es extensa. Registros financieros que supuestamente demuestran decisiones erráticas. Testimonios de reuniones del consejo. Me levanté, caminando entre el escritorio y la ventana. La lluvia resbalaba por el vidrio como lágrimas que yo no podía derramar. ¿Qué testimonios? Alegan explosiones emocionales. Decisiones estratégicas cuestionables. Están pintando la imagen de un hombre que ha perdido el control. Eso es absurdo. Protesté, pero incluso mientras lo decía, la duda se colaba en mí. ¿Habré mostrado demasiada pasión en las últimas reuniones? ¿Defendí con demasiada fuerza estrategias antiguas? Lo sé, WY. Pero tienen papeles, muchos. La oficina se sentía más pequeña de repente. Los premios en las paredes, las fotos de inauguraciones, todo parecía insignificante si mi propia hija podía arrebatármelo. ¿Quién más lo sabe? El expediente está sellado, de momento. Pero los accionistas que reclutó, James Corbin, Patricia Wheeler y 3 más, se reunirán mañana. Apreté el teléfono con fuerza. Ella los había seducido con promesas de mayores dividendos bajo un nuevo liderazgo. Su liderazgo. La traición dolía más que cualquier derrota empresarial. Eda, mi brillante y ambiciosa hija, a quien había preparado para asumir el mando. Pero no así. Nunca así. ¿Qué necesitas de mí? Todo. Registros financieros, documentación médica que acredite tu capacidad, testigos de tu carácter. Vamos a construir una defensa desde cero en 7 días. Cerré los ojos. Hacía apenas 48 horas estaba planeando anunciar su promoción a CEO en menos de un año. Ahora, ella intentaba destruirme. WY, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Mi voz sonaba extraña, como ajena. Agenda las reuniones que necesites. Limpiaré mi calendario. Bien. Y WY, no la enfrentes todavía. Primero debemos entender su estrategia. Colgué y me quedé sentado en la penumbra creciente. Las luces de Seattle titilaban allá abajo, pero el calor había abandonado la habitación. Había abandonado mi vida. Recogí mis cosas de forma mecánica: abrigo, portafolio, llaves. La misma rutina de 30 años, pero todo había cambiado en una sola llamada. El ascensor descendió en silencio. 50 pisos abajo, mis piernas se sentían inestables. En el estacionamiento, me quedé dentro del coche 10 minutos, con las manos en el volante, intentando asimilarlo.
Esa noche debía cenar con ella, como cada semana. ¿Debía ir y fingir que no había pasado nada? La idea de sentarme frente a ella, charlando trivialidades mientras planeaba mi destrucción. Pero quizá necesitaba ver su rostro, leer sus gestos, comprender en qué se había convertido mi hija. Encendí el motor y me lancé al tráfico vespertino de Seattle, rumbo a Bellevue, en busca de respuestas que quizá no quería encontrar. La puerta de Eda se abrió antes de que pudiera llamar. Ella estaba allí, en su suéter color crema, con una sonrisa perfectamente ensayada. Papá, justo a tiempo. Su abrazo se sintió aprendido de memoria. Pasa, hace un frío terrible. Examiné su rostro buscando grietas en la máscara. No hallé ninguna. Sophie ha estado preguntando por el abuelo todo el día, dijo, guiándome hacia el recibidor. Te dibujó otro cuadro. La casa olía a pollo asado y a mentiras. Entramos en la cocina abierta. Trevor estaba poniendo la mesa y al verme, su saludo tuvo un nerviosismo extraño. Qué gusto verte. ¿Quieres una copa? ¿Vino? ¿Algo más fuerte? Vino está bien. Observé a Eda moverse en la cocina, eficiente, controlada, igual que en las reuniones de consejo. Entonces Sophie irrumpió corriendo, con su overol manchado de pintura. «Abuelo». La alcé con facilidad, agradecido de encontrar algo genuino en aquella casa de fingimiento. «¿Qué es eso que escuché de un dibujo?» «Es de nosotros en la oficina. Mira, ese eres tú en tu gran escritorio y esa soy yo en la silla que da vueltas». Me entregó un dibujo de crayones con figuras de palo y los colores del logo de Hansen Tech. Inocente, confiado. Todo lo que su madre ya no era. «Es precioso, cariño». Le besé la frente y al levantar la mirada vi a Eda observándonos. Algo cruzó fugaz por su expresión. ¿Culpa? ¿Cálculo? «Sophie, lávate las manos para cenar», dijo Trevor, con una voz demasiado animada. Eda iba y venía entre la estufa y la encimera con precisión ensayada. «Papá, te veo cansado. Quizá deberías descansar más». Una pregunta con trampa. Le sostuve la mirada. «El trabajo me mantiene agudo. Por cierto, ¿cómo van las cosas en el departamento de finanzas?» Se detuvo un instante, la cuchara de madera suspendida a medio camino. «No hablemos de trabajo en la cena». «¿Desde cuándo?» «Siempre te ha encantado hablar de proyecciones trimestrales. Esta noche no. La familia es sagrada. Sagrada como solía ser la lealtad», pensé. Trevor carraspeó. «Sophie hizo ese dibujo en su hora de arte. Ha estado hablando de visitar la oficina otra vez». «Quizá la próxima semana», respondí, preguntándome si para entonces aún tendría oficina. Sophie se acomodó en su silla. «Abuelo, ¿puedes contar la historia de la primera computadora?» «¿Cuál de todas, cariño?» «La de cuando construiste la empresa en el garaje». Eché un vistazo a Eda, que cortaba el pollo con precisión quirúrgica. «Eso fue antes de que tu mamá naciera. No teníamos nada, solo ideas y determinación. Y la abuela Elna ayudó», añadió Sophie. El cuchillo se detuvo. Los hombros de Eda se tensaron. «Sí», dije con suavidad. «Tu abuela Elna ayudó en todo». El silencio se prolongó. Trevor lo llenó encendiendo música clásica de fondo, segura y neutral. La cena siguió con una normalidad artificial. Sophie habló de su jardín de infancia. Trevor comentó su último proyecto de arquitectura. Eda hizo preguntas educadas sobre mí. Salud, mi sueño, si estaba comiendo bien. Cada palabra sonaba a reconocimiento estratégico. «El pollo está excelente», dije. «Receta de mamá», contestó Eda con un matiz cortante. Ella siempre decía que cocinar era cuestión de amor, no de perfección. Otra frase cargada de veneno. Elna solía repetirlo cuando intentaba convencerme de pasar menos horas en la oficina. Y tenía razón en muchas cosas. «Sí, era sabia», murmuré. El tenedor de Eda chocó contra el plato.
Ella entendía cuáles eran las prioridades. La acusación quedó flotando. Sophie nos miraba, sintiendo la tensión. Abuelo, ¿por qué estás triste? De boca de los niños. No estoy triste, cariño. Solo pensaba. ¿En qué? En cuánto disfruto nuestras cenas familiares. Los ojos de Eda se cruzaron con los míos. Por un instante vi a la niña que me esperaba junto a la ventana cuando volvía del trabajo. Pero el instante se desvaneció. ¿Más vino? Preguntó Trevor, ya extendiendo la mano hacia la botella. La velada se arrastró. Postre, café, Sophie enseñándome más dibujos. Ritos familiares para ocultar una traición extraordinaria. A las 8:15 me levanté. Gracias por la cena. Como siempre, estuvo perfecta. Eda me acompañó a la puerta. Papá, ¿seguro que estás bien? Te noto distinto esta noche. La estudié. Su preocupación parecía genuina. Quizá lo era. Quizá se había convencido de que lo hacía por mi bien. Estoy bien, cariño. Solo reflexionaba sobre lo mucho que significa Hansen para mí, para nuestra familia. Algo cambió en su expresión, como si levantara un muro. Conduce con cuidado. Las carreteras están resbaladizas esta noche. Le besé la mejilla. Ella no se apartó, pero tampoco se inclinó hacia mí. Buenas noches, Eda. Buenas noches, papá. La puerta se cerró tras de mí con un suave clic. Me quedé de pie en los escalones de su casa, mientras comenzaba a lloviznar otra vez. A través de la ventana la vi recogiendo los platos, moviéndose con eficiencia, con método, planificando mi destrucción. Conduje hasta un mirador frente al lago Union. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua negra. Mis manos temblaban cuando marqué de nuevo el número de Michael. W. ¿Cómo fue la cena? Como una representación teatral. Sabe cómo fingir preocupación mientras me apuñala por la espalda. La lluvia repiqueteaba contra el parabrisas. Cuéntame todo. Lleva 6 meses preparando esto. Tiene registros de tus supuestos arrebatos emocionales en las reuniones. ¿Qué arrebatos? Siempre me he controlado. La reunión de la adquisición de Anderson, cuando rechazaste su ridícula oferta inicial. Al parecer levantaste la voz. Ella lo documentó como un arranque irracional de ira que amenazaba relaciones estratégicas. Recordé aquella reunión. Había estado apasionado, no enfadado. Y había una diferencia. ¿Qué más? Decisiones financieras. Las ha catalogado como sentimentales, no estratégicas. La alianza con la fundación de Elna, el programa de retención de empleados, inversiones que costaron dinero pero no generaban beneficio inmediato. La garganta se me cerró. Eran buenas decisiones. Lo sé. Pero ella las está presentando como actos emocionales, no como lógica empresarial. Arranqué el motor, necesitaba moverme. ¿Cuál es su cronograma? La audiencia es el próximo viernes. Si gana, obtendrá el control temporal mientras tú pasas una evaluación psicológica. ¿Y si me niego? Los accionistas podrían votar tu destitución de todos modos. Tiene suficiente respaldo. Conduje por las calles vacías de Seattle, tratando de asimilar la magnitud de la traición. No solo me atacaba a mí, estaba desmantelando todo lo que había construido, pieza por pieza. En casa subí a mi estudio. 30 años de recuerdos cubrían las paredes. Premios, fotografías, los restos de una vida exitosa. Abrí la caja fuerte y saqué las cartas de Elna, las que escribió en sus últimos meses, cuando sabía que se estaba muriendo. Cuando intentaba advertirme sobre las prioridades, nos necesita más a nosotros que la empresa. Ella cree que no la amas. Entonces desestimé las preocupaciones de Elna. Eda era exitosa, independiente, próspera. ¿Cómo podía dudar de mi amor? Pero aquella duda se había fermentado hasta convertirse en algo más oscuro. Encontré la carpeta marcada Eda, documentos personales, boletines escolares,
fotos de eventos de la compañía donde había posado orgullosa a mi lado. ¿En qué momento aquel orgullo se había convertido en resentimiento? El ordenador emitió un sonido, un correo encriptado de Michael. Eran los documentos legales. La denuncia formal de Eda, densa en acusaciones y recomendaciones médicas. El sujeto muestra creciente volatilidad emocional y apego a prácticas empresariales obsoletas. Su negativa a adoptar estrategias corporativas modernas sugiere una flexibilidad cognitiva disminuida, consistente con demencia temprana o depresión tras la pérdida de su cónyuge. Depresión tras la pérdida de mi esposa. Estaban usando la muerte de Elna en mi contra. Mi dolor como prueba de incompetencia. Me serví 3 dedos de whisky y seguí leyendo. Testigos de carácter preparados para declarar sobre mi presunto juicio deteriorado. Analistas financieros dispuestos a argumentar que mis decisiones eran emocionales. Expertos médicos listos para recomendar una intervención compasiva. Un ataque de carácter a gran escala disfrazado de preocupación por mi bienestar. La brillantez era innegable. Y devastadora. A la 1 de la madrugada cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad. La lluvia seguía golpeando los ventanales. La casa se sentía inmensa, vacía. La foto de Elna me observaba desde el escritorio. Ella lo había sabido. Había intentado evitar este día. Ella no entiende por qué amas más a la empresa que a ella. Pero no era cierto. Nunca amé más a la empresa. La construí para ella, para nuestro futuro familiar. Cada noche sin dormir, cada cena perdida, cada sacrificio había sido por ellos. Pero fallé en comunicarlo. Fallé en mostrarle a Eda que mi ambición era, en realidad, amor expresado en el único idioma que conocía. Ahora ella hablaba otro idioma, el de la guerra corporativa. Y lo dominaba bien. Demasiado bien. Abrí el móvil y empecé a tomar notas. Nombres de aliados. Estrategias posibles. Formas de demostrar mi capacidad mientras desmontaba su caso. Si Eda quería guerra, la tendría. Pero subestimaba a su oponente. No había construido Hansen Tech rindiéndome ante fuerzas superiores. Lo había hecho superándolas. Aún faltaban horas para el amanecer, pero dentro de mí algo despertaba. No era solo dolor o rabia, era estrategia. Era propósito. Mi hija había declarado la guerra contra todo lo que yo era, contra todo lo que había levantado. Había llegado la hora de recordarle quién le enseñó a pelear. El ascensor ascendía hacia el piso de Esteve con deliberada precisión. Llevaba el portafolio con 2 semanas de pruebas. Era momento de dejar de jugar a la defensa. La oficina de esquina de Esteve Wilson estaba en el mismo edificio que la mía, 3 plantas más abajo. La misma vista del lago Unión, pero una perspectiva distinta de todo lo demás. Su asistente me hizo una seña. Lo está esperando, señor Hansen. Esteve levantó la vista de unos informes trimestrales, las gafas apoyadas en la punta de la nariz. 60 años de amistad brillaban en sus familiares ojos azules. WY, perfecto. Justo a tiempo. Estaba revisando. Tenemos que hablar. Puse el portafolio sobre la mesa de conferencias con un golpe seco y deliberado. Cierra la puerta. Algo en mi tono hizo que se moviera rápido. La puerta se cerró. ¿Qué ocurre? Eda está intentando que me declaren incompetente. El rostro de Esteve atravesó 3 expresiones en 2 segundos. Confusión, incredulidad, preocupación. Eso es imposible. Abrí el portafolio. Los documentos legales se esparcieron sobre la mesa pulida como planes de batalla. Presentó la demanda hace 2 semanas. Quiere el control temporal mientras me someten a una evaluación psicológica. Esteve se dejó caer en la silla. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Necesitaba entender primero la magnitud. Saqué el análisis de accionistas. Mira esto. El documento mostraba nuestra base de inversores como un mapa militar, verde para los leales, rojo para los convencidos por Eda, amarillo para los indecisos. Demasiado rojo.
Corbin ya está comprometido, dije. Patricia Wheeler también. Y 3 más. Esteve repasó los nombres. WY, ella le prometió a Corbin un aumento del 15% en los dividendos. ¿En base a qué? Recortes de personal. Habla de implementar IA y automatización. Sentí un frío intenso instalarse en mi pecho. Eso destruiría la cultura que habíamos construido durante 30 años. Pero los jóvenes accionistas no entienden eso. Solo les importan los números. Esteve llevaba semanas monitoreando las comunicaciones internas. Los privilegios de cofundador incluían acceso a los sistemas de correo de la compañía. La inteligencia que había reunido pintaba un panorama claro. Eda había sido meticulosa. A cada accionista le ofreció una promesa distinta. A Corbin, proyecciones de beneficios. A Wheeler, estudios de eficiencia. A otros, discursos de modernización. Les está vendiendo una fantasía, dije. Una fantasía rentable. Esteve abrió en su ordenador cadenas de correos. Mira estas previsiones de ingresos que comparte. Los números eran agresivos, irreales. Basados en despedir a la mitad de nuestro personal senior y automatizar la atención al cliente. Esto no es innovación, murmuré. Es vandalismo corporativo. Intenta explicárselo a los accionistas obsesionados con las tecnológicas que se disparan en bolsa. Extendí sobre la mesa los informes financieros reales, nuestro rendimiento de los últimos 3 años. Crecimiento estable, beneficios consistentes, empleados satisfechos. Hemos tenido un crecimiento anual promedio del 12%, dije. Nuestra tasa de retención es del 94%. La satisfacción del cliente es líder en la industria. Y ella promete un 25% de crecimiento gracias a una reestructuración estratégica. La frase me revolvía el estómago. Reestructuración estratégica, eufemismo para destruir vidas. ¿Y Corbin? ¿Está perdido del todo? Esteve se recostó. Tal vez no. Respeta la estabilidad a largo plazo, pero teme perderse la próxima gran ola. Entonces le recordaremos lo que pasa con las empresas que persiguen cada moda. Saqué una carpeta de análisis de competencia. Empresas que habían seguido la estrategia que Eda proponía. La mayoría había implosionado en menos de 5 años. ¿Recuerdas Techflow Industries? Esteve asintió con gravedad. Automatizaron todo. La acción se triplicó. Y luego el servicio al cliente colapsó. Exacto. Ahora valen el 20% de lo que fueron. Pasamos la siguiente hora trazando estrategia. ¿Qué accionistas podían recuperarse? ¿Qué pruebas podrían convencerlos? Cómo presentar nuestro caso sin parecer desesperados. La lluvia afuera se había intensificado. Febrero en Seattle significaba cielos grises constantes. El clima perfecto para la guerra corporativa. Hay algo más, dijo Esteve en voz baja. Su representación legal. ¿Quién es? Laura Blake. Michael me lo advirtió. Es buena. Muy agresiva. Convierte las salas de juicio en teatros. Entonces le daremos un mejor espectáculo, dije. El ordenador de Esteve sonó con un recordatorio del calendario, reunión de junta la próxima semana. Una revisión trimestral rutinaria. Ahí hará su jugada, comenté. A menos que nos adelantemos. Cerré el portafolio, pero dejé los documentos de análisis desplegados sobre la mesa de Esteve, pruebas visuales de nuestra campaña. Agenda una reunión con Corbin. Esta semana. Almuerzo privado. ¿Y qué ángulo piensas usar? El miedo. Mostrarle lo que ocurre con los inversores que apuestan contra un liderazgo probado. Esteve ya buscaba en sus contactos. ¿El jueves? Mortons, en el centro. Perfecto. Terreno neutral. La luz de la tarde se desvanecía afuera. En 2 horas había pasado de víctima a general. Eda quería una guerra. La tendría. Pero había subestimado a su enemigo.
Yo no había levantado Hansen Tech rindiéndome ante fuerzas superiores, sino pensando mejor que ellas. El despacho de abogados de Michael ocupaba el piso 20 del Columbia Center. Caoba y cuero, autoridad en cada rincón. Llegué 10 minutos antes, con el portafolio cargado de la inteligencia que Steve me había facilitado. La recepcionista me ofreció café. Acepté. Sería una mañana larga. Señor Hansen. Michael apareció en el marco de la puerta de su oficina. ¿Listo para la guerra? Su sala de conferencias se había transformado en un centro de mando. Los documentos de la demanda de Eda cubrían una pared. Mis materiales de defensa, la otra. En medio, espacio vacío, esperando los planes de batalla. Enséñame todo, ordené. Michael levantó una carpeta gruesa. La presentación oficial de Eda. 47 páginas de acusaciones, pruebas y recomendaciones médicas. Pasé las hojas, una disección quirúrgica de mi carácter. Cada defensa apasionada de los valores de la empresa reinterpretada como inestabilidad emocional. Cada riesgo innovador como un juicio decadente. Alega que has perdido contacto con la realidad del mercado. ¿Perdido? Nuestras ganancias crecieron un 12% el año pasado. Ella asegura que fue gracias a sus iniciativas, no a las tuyas. El clásico truco de reescribir la historia poniéndose a sí misma como heroína. ¿Qué hay de sus pruebas? 6 meses de documentación, respondió Michael, sacando otro fajo. Reuniones donde supuestamente mostraste reacciones inapropiadas, decisiones financieras que cataloga como sentimentales en lugar de estratégicas, la adquisición de Anderson, la alianza con la fundación de Elna, el programa de retención de empleados, todas buenas decisiones, rentables a largo plazo, pero presentadas como debilidades emocionales. ¿Y su representación legal? El gesto de Michael se oscureció. Laura Blake. 38 victorias en 42 audiencias de competencia. Se especializa en disputas de negocios familiares. O sea, sabe cómo convertir a un padre amoroso en un patriarca en decadencia. Observé la fotografía de Blake en la computadora de Michael. Rasgos afilados, sonrisa depredadora. Una mujer que había construido su carrera destruyendo legados familiares. Laura Blake es conocida por convertir las salas de juicio en teatros. Entonces escribiremos un guión mejor. Michael desplegó nuestra estrategia de defensa, testigos de carácter, pruebas financieras, evaluaciones médicas que demostrarían mi lucidez. He programado evaluaciones cognitivas con 3 doctores independientes. Análisis de sangre, evaluación psicológica, chequeo físico completo. Es necesario el exceso. Blake cuestionará tu competencia desde todos los ángulos. La ironía era amarga. A mis 62 años, estaba más lúcido que la mayoría de los hombres de la mitad de mi edad. Pero Eda había convertido mi duelo por la muerte de Elna en un arma. Alega una respuesta traumática retardada, deterioro emocional tras la pérdida de tu esposa. Dice que se manifiesta en mal juicio empresarial y en mayor volatilidad. Usar la memoria de Elna contra mí. La frialdad de ese cálculo era asombrosa. ¿Y cuál es nuestra contraestrategia? Michael sonrió por primera vez esa mañana. Convertir su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Extendió nuestras pruebas, las promesas de Eda a los accionistas, proyecciones financieras y reales, cadenas de correos que mostraban su campaña de engaños durante 6 meses. Presentaremos una contrademanda. ¿Por qué cargos? Incumplimiento de deber fiduciario, conspiración para defraudar accionistas e inflicción intencional de angustia emocional. Ese último cargo era personal. Y lo sabíamos. ¿Funcionará? La obligará a defender sus propias acciones en lugar de solo atacar las tuyas. Michael sacó un documento formal, nuestra contrademanda. 23 páginas de acusaciones legales envueltas en lenguaje corporativo. Se pondrá furiosa. Bien. La gente furiosa comete errores. Firmé los papeles con pulso firme. Ya no había temblores. Solo determinación fría.
¿Cuándo la presentamos? Hoy mismo. Blake la tendrá a las 5 de la tarde. Afuera, la lluvia se había convertido en aguanieve. Febrero en Seattle siempre era brutal. El clima perfecto para una guerra legal. Una cosa más, añadió Michael. La audiencia es el 15 de marzo. 3 semanas. Calculé rápido. Suficiente para preparar testigos si nos movíamos con velocidad. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Disculpe, dijo la asistente de Michael. El señor Wilson está aquí para la cita de las 11:30. Steve entró con su propio portafolio. La alianza se ampliaba. Caballeros, dijo, listos para salvar nuestra compañía. Los tres nos reunimos alrededor de la mesa de conferencias, observando la evidencia de la traición familiar desplegada sobre la caoba brillante. Eda quiere jugar juegos legales, dije. Ahora aprenderá las reglas. Afuera, el horizonte de Seattle se desdibujaba en la niebla gris. Pero dentro de esa sala, la claridad se cristalizaba. La guerra estaba declarada. Las posiciones, elegidas. Era hora de recordarle a mi hija quien le enseñó a pelear. Llegué 15 minutos antes, escogiendo una mesa junto a la ventana que daba al caos controlado del mercado. Marzo en Seattle traía un tímido calor de primavera, vendedores ofreciendo flores tempranas bajo cielos nublados. El café era amargo. Apropiado. Eda apareció a las 2:15 en punto, enfundada en su traje de negocios color carbón, armadura para la batalla. Observó el café, calculando salidas y testigos, antes de acercarse. Papá. Se sentó frente a mí, manteniendo la distancia. Gracias por venir. Tu mensaje decía que era importante. La estudié. Se veía cansada, más delgada que en nuestra última cena. Cargar con el peso de la traición no era fácil, ni siquiera para ella. ¿Cómo está Sophie? Bien. Pregunta por ti. Las palabras cargaban acusación. Yo era el abuelo ausente, el padre adicto al trabajo, el hombre que elegía la empresa sobre la familia. ¿Y Trevor? Ocupado con sus proyectos. Su tono era neutral. Bailábamos alrededor de la conversación real. Dos combatientes probando defensas antes de atacar. Eda, ¿por qué no viniste a mí directamente? Algo titiló en su expresión. Sorpresa, culpa, ¿por qué? Seguía manteniendo la mentira. Impecable. Sobre tus preocupaciones, tus ideas para la compañía, tus planes. Cuando lo intenté, siempre estabas ocupado con la empresa. Ahí estaba. El núcleo de todo. Lo construí para ti. Su risa fue amarga. No, papá. Lo construiste para ti mismo. Yo fui solo un añadido. El golpe fue físico. Eso no es verdad. ¿No lo es? Se inclinó hacia adelante, la rabia rompiendo su control. Cada cena familiar interrumpida por llamadas de trabajo. Cada vacaciones acortadas por reuniones. Cada obra escolar que te perdiste porque tenías una presentación ante el consejo. Los recuerdos me atravesaron. El rostro decepcionado de Elna. La resignación de Eda cuando no asistí a su graduación universitaria. Estaba manteniendo a la familia. Estabas alimentando tu ego. El silencio se extendió. Afuera, los vendedores del mercado gritaban precios. La vida continuaba mientras diseccionábamos 35 años de heridas acumuladas. Quiero modernizar la empresa, pero bloqueas todas mis iniciativas. Quiero preservar lo que funciona. ¿Qué funciona? Su voz se elevó un poco. Papá, nos estamos quedando atrás. Las tecnológicas nos superan. Nuestros sistemas son obsoletos. Nuestros métodos, anticuados. Nuestros métodos construyeron algo duradero. Algo que está muriendo. Sacó el teléfono y me mostró proyecciones de la industria, gráficos que pintaban a Hansen Tech como un dinosaurio en extinción. La automatización podría aumentar la eficiencia un 40%. La IA recortar los costos operativos a la mitad.
El trabajo remoto expandiría nuestra plantilla global y eliminaría a la mitad de nuestra fuerza laboral. Eso significa destruir familias, vidas, gente que nos ha dado décadas de lealtad. Su mandíbula se tensó. Los negocios no son lealtad, papá. Son resultados. ¿Cuándo te volviste tan fría? Cuando entendí que la sentimentalidad no paga dividendos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una espada. Esa no era mi hija. Era otra persona. ¿Quién te enseñó eso? Oh. Me sostuvo la mirada. Cada vez que elegiste la empresa sobre nosotros. Cada vez que probaste que el éxito importaba más que la gente. Algo se rompió dentro de mí. No era ira ni traición. Era comprensión. Nunca quise. Nunca quisiste muchas cosas, papá. Pero las intenciones no cambian los resultados. Tomó su teléfono y su bolso. Eda, espera. Se levantó, mirándome con los ojos de Elna en un rostro que me resultaba ajeno. Ya no soy la niña que esperaba en la ventana. No necesito tu aprobación. No necesito tu permiso. Y no necesito tu empresa. Pero la quieres. Quiero salvarla de ti. Se alejó, los tacones resonando en el suelo de madera. En la puerta se detuvo. Dale mi cariño a Sofie. Y desapareció entre la multitud del mercado. Me quedé solo, con café frío y una comprensión más fría aún. Mi hija no solo quería arrebatarme la empresa. Quería vengarse de 35 años de lo que consideraba abandono. Y tal vez, tenía razón. Los escalones del tribunal estaban resbaladizos por la lluvia matutina. Subí lentamente, portafolio en mano, observando al equipo legal de Eda acomodarse como depredadores. Laura Blake al centro, traje impecable brillando bajo el cielo gris de Seattle. Eda vestía de azul marino, conservadora, competente. La hija ejemplar protegiendo los activos familiares de un patriarca en declive. No me miró a los ojos. Dentro, la sala zumbaba con una energía contenida. Accionistas en las gradas. Reporteros. Abogados curiosos por presenciar un drama familiar en público. Michael me tocó el brazo. Recuerda, mantente sereno. Responde con claridad. El juez Harrison abrió la sesión. 70 años, cabello plateado, fama de no tolerar tonterías. Caso número 2025 a 347. Hansen contra Hansen Tech Incorporated. Laura Blake se levantó como una serpiente lista para atacar. Su señoría, este caso concierne a un ejecutivo envejecido cuyo juicio se ha visto comprometido por el dolor y la obstinación. Avanzó hacia el estrado del jurado, gesticulando con elegancia. Puro arte escénico disfrazado de alegato. El señor Hansen ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Su apego emocional a prácticas empresariales obsoletas amenaza el valor para los accionistas y la seguridad de los empleados. En la pantalla se proyectaron documentos, gráficos financieros, transcripciones de reuniones, 6 meses de pruebas seleccionadas con pinzas. La demandante, la señora Eda Hansen Miller, solicita tutela temporal para proteger la compañía que su padre construyó de su propio declive. La voz de Blake se extendía como veneno recubierto de miel. Profesional. Persuasiva. Mortal. Entonces Eda subió al estrado. Mi hija. Mi brillante, ambiciosa hija. Jurando bajo juramento destruirme. Señora Hansen Miller, comenzó Blake suavemente, describa el comportamiento reciente de su padre. Mi padre seguía por emociones, no por lógica empresarial, respondió Eda con voz firme. Toma decisiones basadas en sentimientos personales en lugar de datos financieros. ¿Puede dar ejemplos? La alianza con la fundación de mi madre. Nos cuesta $200.000 al año sin retorno medible. Cuando sugerí redirigir esos fondos, se agitó. ¿Agitado? El recuerdo de Elna reducido a un renglón contable. ¿Y sobre la planificación estratégica? Se niega a considerar la automatización o la integración de IA. Afirma que destruiría la cultura de la empresa.
Mientras tanto, nuestros competidores ganan cuota de mercado con los avances tecnológicos. ¿Cómo ha afectado eso al rendimiento de la empresa? Estamos estancados. El crecimiento se ha frenado. Los indicadores de eficiencia están por debajo de los estándares de la industria. Mentiras disfrazadas de verdades a medias. Nuestro crecimiento era constante, sostenible. Nuestros empleados eran leales porque los tratábamos como personas, no como números. En su opinión profesional, ¿qué necesita la compañía? Un liderazgo renovado. Estrategias modernas. Enfoque en beneficios en lugar de sentimentalismo. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. Esa no era mi hija. Era alguien más. Michael se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Hansen Miller, la voz de Michael era quirúrgica. ¿Cuál fue el margen de beneficio de Hansen Tech el último trimestre? Un 12%. ¿Y el trimestre anterior? Un 11,7%. Entonces, bajo el supuesto liderazgo incompetente de su padre, las ganancias están aumentando. Las fluctuaciones a corto plazo no indican viabilidad a largo plazo, replicó ella. ¿Y qué hay de la retención de empleados? Un 94% anual. Michael alzó una ceja. La media de la industria es del. Eda vaciló. Un 67%. Así que su padre mantiene una satisfacción laboral por encima del estándar de la industria mientras aumenta las ganancias. La retención puede significar resistencia al cambio necesario. Michael sonrió con frialdad. O un liderazgo excepcional. Objeción. Saltó Blake. Aceptada, dijo el juez, pero el daño ya estaba hecho. El siguiente en testificar fue James Corbin. Directo, enfocado en los beneficios. Necesitamos un liderazgo que priorice el valor para los accionistas. La señora Hansen Miller entiende las realidades modernas del negocio. Cuando terminó la sesión matutina, me sentía agotado. Ver a tu hija diseccionar públicamente tu capacidad exigía una fortaleza que no sabía que tenía. Pero Michael me apretó el hombro. Fase 1 completada. Mañana contraatacamos. Afuera, la lluvia primaveral de Seattle seguía cayendo. Eda pasó a mi lado sin mirarme, rodeada de su equipo legal. Mi niña, la que solía esperar en la ventana a que papá volviera a casa, ahora no podía esperar a que desapareciera. Mi asistente llamó suavemente a la puerta. Señor Hansen, hay algo que debe ver. Sara dejó una carpeta sobre mi escritorio con la etiqueta Comunicaciones de empleados, confidencial. Su expresión era sombría. Eda ha estado celebrando reuniones privadas prometiendo aumentos salariales que nos llevarían a la bancarrota. Abrí la carpeta. Transcripciones de reuniones, cadenas de correos. 6 semanas de promesas secretas a empleados clave, aumentos del 20% para ingeniería, 30% para jefes de departamento, opciones de acciones que ni siquiera existían. ¿De dónde sacaste esto? La gente habla, señor Hansen. Especialmente cuando las promesas parecen demasiado buenas para ser verdad. Steve Wilson llegó mientras leía lo peor. Su rostro reflejaba la misma preocupación que el de Sara. Tenemos un problema, WY. Dejó su portafolio sobre la mesa de conferencias. Eda está contactando nuevos accionistas, fondos de pensiones, grupos de inversión. Te pinta como un obstáculo para un crecimiento explosivo. Sacó correos impresos. Promete aumentos salariales del 20%. ¿En base a qué? A magia. Les dice que la automatización reducirá costos tanto que los incrementos serán inevitables. Las matemáticas eran imposibles. Ni siquiera una automatización total generaría ahorros suficientes para cumplir esas promesas. Eso es fraude. Hay más. Steve encendió su portátil. En la pantalla apareció una foto profesional de Laura Blake, adjunta a un artículo de prensa. Fue sancionada por el Colegio de Abogados hace 2 años. Subornó a un testigo en un caso similar. Suspendida temporalmente de la práctica. El teléfono sonó.
Era Michael. Tengo pruebas de que Laura Blake violó estándares éticos. ¿Qué tipo de pruebas? Preparó el testimonio de Eda. Le dijo exactamente qué decir, cómo formular las acusaciones. Eso es manipulación de testigos. Las piezas encajaban. La actuación de Eda en el estrado no había sido confianza genuina, sino un guión. Y más, continuó Michael. Encontré irregularidades financieras en la gestión de cuentas de Eda. ¿Qué irregularidades? 3 transferencias sin tu autorización. Total, $847,000. El número me atravesó como agua helada. ¿Para qué? Honorarios legales, consultorías, gastos de campaña para su intento de toma de control. Miré a Esteve. Su gesto confirmaba que lo había oído todo. Eso es desfalco. Técnicamente, uso no autorizado de fondos corporativos, precisó Michael. Pero sí, es un delito. Esteve se inclinó hacia adelante. Esto puede cambiar el rumbo del caso. Más que cambiarlo. Puede destruirla. La ironía era cruel. Mi hija había querido probar mi incompetencia demostrando su propia estupidez criminal. Caminé hacia la ventana. El horizonte de Seattle se extendía frente a mí. Allí había construido todo. Allí había vivido y muerto Elna. Allí nuestra familia había crecido y se había roto. Michael, ¿cómo presentamos esto? Con cuidado. No debemos parecer vengativos, sino competentes. ¿Y las violaciones éticas de Blake? Presentaré una queja formal ante el Colegio de Abogados y al mismo tiempo lo expondremos al juez. Esteve organizaba documentos sobre la mesa, registros financieros, comunicaciones de empleados, correos que mostraban las mentiras de Eda. La cuestión es el momento, dije. La próxima audiencia es el lunes. Blake esperará que estemos a la defensiva otra vez. En lugar de eso, atacaremos. Recorrí con la mirada la evidencia desplegada en mi oficina. 30 años construyendo una empresa y mi hija había intentado destruirla con 6 meses de mentiras. Pero las mentiras siempre se revelan. Agenda una reunión con nuestros testigos de carácter. Quiero que estén listos para un contrainterrogatorio agresivo. Ya está hecho, dijo Esteve. Patricia, de contabilidad, y David, de ingeniería. Testificarán sobre tu competencia y sus engaños. ¿Y los empleados a los que les hizo promesas? La mayoría está confundida. Confiaban en ella, pero los números no cuadran. El sol de la tarde se inclinaba por las ventanas. Seattle en abril podía ser hermoso cuando la lluvia se detenía. Me iré temprano a casa. Esta noche prepararé nuestra presentación. Tenemos munición suficiente para hundir un acorazado, dijo Esteve recogiendo sus papeles. Ojalá sepamos apuntar con precisión. Cuando se fueron, me quedé solo en la oficina. El silencio ya no se sentía vacío, sino enfocado. Mañana recordaríamos a todos quién construyó Hansen Tech y por qué merecía algo mejor que las ambiciones desesperadas de mi hija. El tribunal se sentía distinto esta vez. La tensión chisporroteaba como electricidad mientras todos se acomodaban. Eda se sentó junto a Blake, confiada tras su actuación anterior. No habían visto lo que venía. El juez Harrison abrió la sesión. Señor Reed, puede presentar pruebas adicionales. Michael se levantó despacio, con la calma de un depredador que huele a su presa herida. Su señoría, la demandante realizó operaciones financieras no autorizadas. Blake se puso de pie de inmediato. Objeción. Esto excede el alcance. Rechazada. Continúe, señor Reed. Michael se acercó a la mesa de pruebas como un cirujano escogiendo sus instrumentos. Durante el proceso de Discovery, encontramos 3 transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas. Importe total, $847,000. El número retumbó en la sala. El rostro de Eda palideció. Estos fondos se usaron para financiar la campaña legal de la señora Hansen Miller contra su padre.
sin aprobación del consejo, sin documentación, sin autorización. En la pantalla se proyectaron los extractos bancarios, fechas, montos, cuentas receptoras. Esto constituye desfalco de fondos corporativos. Blake balbuceaba. Su señoría, estas acusaciones son intentos desesperados de desacreditación. ¿Desesperados? Michael sonrió helado. Estos son registros bancarios. Las matemáticas no mienten. Se giró hacia Eda. Ella parecía más pequeña, ya no la ejecutiva segura, sino una mujer atrapada viendo cómo su mundo se derrumbaba. Además, añadió Michael, tenemos pruebas de manipulación de testigos. Eso es absurdo, gritó Blake, perdiendo la compostura. La señora Blake preparó el testimonio de su cliente, le dio frases específicas, instrucciones emocionales, respuestas estratégicas. Tenemos grabaciones. El juez Harrison se inclinó hacia adelante. ¿Grabaciones? Cámaras de seguridad de las oficinas con capacidad de audio. Las sesiones de preparación fueron registradas accidentalmente durante las rondas de vigilancia. El gesto del juez se oscureció. Quiero esas grabaciones revisadas de inmediato. Cuando llegó mi turno de testificar, me sentí sereno, centrado, preparado. Señor Hansen, comenzó Michael formalmente, ¿cuánto tiempo ha dirigido Hansen Tech? 30 años. Fundé la empresa en 1995 con $50.000 hipotecando mi casa. Hoy los ingresos anuales son de 247 millones. Ganancia neta, 29,6 millones. Plantilla actual. ¿Algún profesional médico lo ha declarado incompetente? No. El mes pasado me sometí a una evaluación completa, pruebas cognitivas, psicológicas, examen físico. Todos los resultados fueron normales para mi edad. Michael presentó mis informes médicos, diagnósticos limpios de 3 doctores independientes. En su opinión, ¿por qué su hija persigue esta acción legal? La miré. Eda observaba sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Cree que he priorizado la cultura de la empresa sobre las máximas ganancias. Quiere implementar automatización y recortes que eliminarían empleos y reducirían beneficios. ¿Maximizar beneficios es siempre la estrategia correcta? No. El crecimiento sostenible requiere equilibrar rentabilidad con satisfacción de empleados, lealtad de clientes y responsabilidad comunitaria. ¿Cómo ha afectado esta filosofía al desempeño de la empresa? Hemos mantenido un crecimiento constante durante 30 años. La retención de empleados supera la media de la industria. La satisfacción del cliente se mantiene en el percentil 95. Michael asintió. He dirigido esta compañía durante 3 décadas. Conozco cada cifra, cada empleado, cada decisión estratégica. Mi hija quiere sacrificar la estabilidad a largo plazo por ganancias a corto plazo. El contrainterrogatorio de Blake fue desesperado. Señor Hansen, ¿no es cierto que usted ha resistido? ¿Modernización? Repitió Blake con filo en la voz. He resistido cambios imprudentes, respondí con firmeza. La tecnología debe servir a los objetivos del negocio, no al revés. Su hija afirma que usted es emocionalmente inestable. Mi hija es joven e impaciente. Confunde pasión con inestabilidad, convicción con terquedad. Ella dice, tú tomas decisiones basadas en sentimientos. Yo tomo decisiones basadas en experiencia. 30 años construyendo algo duradero, le contesté. Eso no es sentimentalismo, es sabiduría. Blake siguió atacando, pero sus flechas ya no daban en el blanco. La evidencia era abrumadora. Eda había jugado sus cartas demasiado fuerte y ahora la mesa se le volvía en contra. Cuando Corbin volvió a testificar, su confianza se había evaporado. Quizá fui demasiado optimista con los retornos proyectados. ¿Sigue apoyando la candidatura de la señora Hansen Miller para la dirección? Preguntó Michael. Hubo un largo silencio. Estoy reconsiderando mi posición. El alegato final de Blake sonó hueco.
A pesar de estas acusaciones, el problema central sigue siendo el mismo. El señor Hansen se resiste a la modernización necesaria. Pero la respuesta de Michael fue quirúrgica. El problema central es si una hija puede robarle la compañía a su padre a través de mentiras, desfalco y manipulación de testigos. El rostro del juez Harrison era granito. Orden en la sala. Dados los graves señalamientos de mala conducta financiera y posibles violaciones éticas, este caso requiere revisión adicional. Eda por fin me miró. Sus ojos eran los de Elna, llenos de confusión y miedo. El tribunal se reunirá de nuevo en una semana para la decisión final. Cuando la sala se vació, Eda se acercó lentamente. «Papá». Por un instante vi a la niña que pedía cuentos antes de dormir. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero llegó, hija. Llegó. Se alejó con su equipo legal destrozado, dejándome solo entre las ruinas de nuestra familia. La victoria sabía amarga cuando significaba destruir a tu propia hija. En pie para recibir al honorable juez Harrison. Toda la sala se levantó, accionistas, abogados, familiares convertidos en extraños. Sentí la presencia firme de Esteve a mi lado mientras el juez entraba con todo el peso de la decisión. Se acomodó detrás de su estrado, organizando los papeles con precisión judicial. Pueden sentarse. El silencio era absoluto. 3 meses de guerra familiar reducidos a este momento. En el caso Hansen contra Hansen Tech Incorporated, he llegado a mi decisión. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Al otro lado, Eda permanecía rígida, con la mano de Laura Blake sobre su hombro. Tras revisar toda la evidencia, el testimonio y la documentación, el tribunal no encuentra motivos para declarar al señor Hansen incompetente para manejar sus asuntos empresariales. El alivio me inundó como agua tibia, pero se sintió vacío. Además, la evidencia de irregularidades financieras y posible manipulación de testigos genera serias preocupaciones sobre la conducta de la demandante. Los hombros de Eda se desplomaron. La lucha se le escapó del cuerpo. El caso queda desestimado. El señor Hansen mantiene el control total de Hansen Tech Corporation. Esteve se inclinó hacia mí. La justicia ha prevalecido. Pero la justicia se sentía fría cuando significaba derrotar a tu hija. Michael me estrechó la mano con formalidad. Felicidades, WY. Tu competencia ha sido reivindicada. ¿Reivindicado? La palabra tenía sabor amargo. Al otro lado de la sala, James Corbin ya se acercaba, oportunista como siempre. Señor Hansen, quiero expresar mi plena confianza en su liderazgo continuo. Ayer apoyaba la revolución de Eda. Hoy era mi seguidor leal. Por supuesto, James. Negocios como siempre. Laura Blake recogía sus papeles con precisión mecánica. Su carrera acababa de recibir un golpe serio. Eda permanecía inmóvil, mirando sus manos. La sala empezó a vaciarse. Reporteros escribían notas. Accionistas susurraban estrategias. La gente común volvía a sus vidas normales tras presenciar cómo una familia se destrozaba en público. Yo no podía moverme. La victoria debería sentirse mejor que esto. Esteve me tocó el brazo. ¿Hiciste lo que debías hacer? ¿Lo hice? ¿O simplemente le demostré a Eda que tenía razón sobre mis prioridades? Protegiste lo que construiste, lo que construimos. La empresa estaba a salvo. Mi reputación intacta, los accionistas tranquilos. Todo lo que había luchado por preservar seguía en pie, excepto mi relación con mi hija. Eda se levantó lentamente, recogiendo su bolso. Trevor la esperaba junto a las puertas, con el alivio dibujado en el rostro. El calvario también había terminado para él. Pero ella se veía tan pequeña, tan derrotada. Tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Eda. Se giró. Sus ojos enrojecidos, sin lágrimas ya. Papá. Esto no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Algo titiló en su expresión, esperanza, miedo. Lo perdí todo. No, solo perdiste una batalla, no la guerra con la vida.
Esteve nos observaba con cautela. Michael fingía ordenar papeles mientras escuchaba. ¿Podemos hablar en privado? Eda miró a Trevor. Él asintió con ánimo. No aquí. Café, en un lugar neutral. Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto. Me acerqué un poco más. Sigues siendo mi hija. Sigues siendo brillante. Sigues siendo capaz de grandes cosas. Su compostura se quebró apenas. Incluso después de todo lo que hice. Especialmente después de todo lo que hiciste. Hizo falta coraje para desafiarme, aunque el método fuera equivocado. Me miró con los ojos de Elna, confundida, herida, pero viendo algo nuevo. Te llamaré la próxima semana. No era mucho, pero era un comienzo. Cuando se alejó con Trevor, sentí algo que no esperaba. No victoria. No reivindicación. Esperanza. La empresa seguía siendo mía. La familia aún podía salvarse. Y quizá, solo quizá, podíamos construir algo mejor juntos. 10 días de espera me habían traído a este banco con vista al lago Union. El agua brillaba bajo el sol de la tarde. El horizonte de Seattle se alzaba como promesas detrás de los árboles. Había llegado temprano, necesitaba tiempo para prepararme. Esta conversación decidiría si teníamos un futuro o solo un pasado legal. Eda apareció a las 3:15, caminando despacio por el césped. Vestía jeans y un suéter sencillo. Sin armadura empresarial. Sin muros defensivos. Solo mi hija. Papá. Se sentó a mi lado, guardando una distancia cuidadosa. Gracias por venir. He estado pensando en lo que dijiste en el tribunal. Las olas del lago golpeaban suavemente la orilla. Corredores pasaban, la vida normal continuaba mientras intentábamos reconstruir la nuestra. Papá, nunca sentí que estuvieras orgulloso de mí. Las palabras me golpearon como puños. Eda. Cada logro parecía invisible. Cada éxito, menos importante que la próxima reunión de la Junta. Me giré para mirarla de frente. Siempre estuve orgulloso de ti. Solo que nunca supe cómo demostrarlo. Mamá lo intentó, dijo con la voz quebrada. Me decía, necesito palabras, no solo oportunidades. Las palabras de Elna resonaban 5 años después. Ella necesita tu atención más que la compañía. Tu madre era más sabia de lo que le reconocí, admití. Yo solo quería demostrar que era digna de tu amor. Mi amor no necesita pruebas. Es incondicional. Entonces, ¿por qué siempre se sintió tan condicional? ¿Por qué cada conversación terminaba en trabajo? ¿Por qué la empresa siempre fue más importante? Me quedé mirando el agua, observando las velas que regresaban al puerto. ¿Cómo explicas 30 años de prioridades equivocadas? Construí Hansen para ti, para el futuro de nuestra familia. Cada desvelo, cada cena perdida, cada sacrificio, creía que estaba dándole seguridad. Pero también estabas levantando un muro. Sí. Lo estaba. La confesión fue como soltar un peso retenido. Confundí proveer con ser padre. Éxito con amor. Los ojos de Eda se llenaron de lágrimas. Yo necesitaba a mi papá, no a un benefactor. Y yo necesitaba aprender la diferencia. El silencio se extendió. Pero esta vez no era incómodo. Era honesto. Cuando presenté esa demanda, no solo estaba. Luchando por la empresa, dijo Eda, con la voz temblorosa. Estaba luchando por reconocimiento, por validación, por sentir que importaba para ti. Siempre importaste, respondí suavemente. Solo que lo mostré de la peor manera. Ella se secó los ojos con el dorso de la mano. Casi lo destruyó todo. No, Eda. Casi nos salvaste. ¿Cómo puedes decir eso? Malversé dinero, mentí a los accionistas, intenté que te declararan incompetente. Obligaste a la verdad a salir a la luz. Nos hiciste enfrentar lo que estaba roto. El lago reflejaba las nubes de la tarde.
Seattle, en plena primavera, parecía lleno de posibilidades. ¿Y ahora qué?, preguntó. Eso depende. ¿Aún quieres modernizar la empresa? ¿Confiarías en mí para eso? ¿Qué te parece un liderazgo compartido? Eda me miró fijamente. ¿Estás listo para confiarme parte de la compañía? Estoy listo para confiarte el futuro de la compañía. Su respiración se entrecortó. ¿Quieres decir Ceóceos? Tu innovación, mi experiencia. Una sociedad en lugar de una guerra. Lo haría no a pesar de todo lo que ocurrió, sino por todo lo que ocurrió. Tú tenías razón sobre la modernización. Yo tenía razón sobre la cultura. Juntos podríamos construir algo de lo que Elena estaría orgullosa. Eda se levantó y caminó hacia la orilla del agua. La observé procesar la propuesta, con la misma reflexión que alguna vez vi en su madre. Asociación plena. Autoridad compartida. Responsabilidad compartida. Equipo de padre e hija, dijo finalmente. ¿Y la Junta? Esteve ya está de nuestro lado. Los accionistas quieren estabilidad y crecimiento. Podemos darles ambas cosas. ¿Y los empleados? Respetarán el apellido Hansen. A los dos. Eda regresó, esta vez sentándose más cerca. Tengo condiciones. Dímelas. Transparencia total. Ninguna decisión sin consulta. Implementación de tecnología moderna. Un programa de reparto de utilidades para empleados. De acuerdo. Mis condiciones. Mantener la cultura de la empresa, cambios graduales, nada revolucionario. Tiempo en familia protegido. Cenas semanales. Y nada de negocios durante los cuentos de Sophie antes de dormir. La fundación de Elena continúa. Eda sonrió por primera vez en meses. Trato hecho. Extendí mi mano. ¿Socia? Ella la estrechó con firmeza. Socia. Y luego me sorprendió abrazándome con fuerza. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Siempre lo he hecho. Nos quedamos abrazados junto al lago Unión mientras la tarde se desvanecía. Padre e hija convirtiéndose en algo nuevo. Socios, familia, futuro. La cocina olía a la receta favorita de Elena. Eda se movía entre la estufa y la encimera con su eficacia de siempre, pero esa noche había algo distinto. Celebración en cada gesto. Papá, preparé tu plato preferido. Llegué con un paquete envuelto bajo el brazo y la sonrisa de mi propio abuelo. Algo huele como la cocina de tu madre. La misma receta, el mismo amor. La mesa estaba puesta con formalidad, pero también con calidez. Velas, porcelana fina, esa atención que se reserva para las ocasiones especiales. Sophie irrumpió en la habitación con un vestido manchado de pintura. Abuelo. Sophie, la llamé con ternura. El abuelo te trajo algo especial. Le entregué el paquete envuelto. Ella lo destrozó con entusiasmo de 4 años, revelando un diminuto traje de negocios. Para cuando estés lista para dirigir Hansen. Sophie soltó una carcajada, poniéndose la pequeña chaqueta sobre el vestido. ¿Seré la jefa? Algún día, cariño. Algún día podría serlo. Trevor salió de su despacho, con planos de arquitectura bajo el brazo. Me alegra que volvamos a ser una familia. A mí también, respondí, y lo sentí de verdad. La conversación durante la cena fluyó con naturalidad. Sophie hablaba emocionada de su jardín de infancia. Trevor compartía su último proyecto, un museo infantil en el centro. Eda explicaba sus planes preliminares para la modernización tecnológica de Hansen Tech, implementación gradual, respetando al personal existente mientras se mejoraba la eficiencia. Lo mejor de ambos mundos, asentí. Después del postre, Eda sacó una carpeta manila. Estaba lista para oficializarlo. El acuerdo de sociedad era elegante en su simplicidad, autoridad compartida, responsabilidades complementarias, protocolos para resolver disputas. Todo lo que 2 líderes testarudos necesitaban para trabajar juntos. Abuelo, ¿ya no estás triste?, preguntó Sophie,
observándonos con la sabiduría de los niños. No, cariño. Ahora el abuelo es feliz porque mamá y abuelo son amigos otra vez. Porque volvemos a ser familia. Firmé los documentos con manos firmes. Eda me siguió, su firma fuerte y segura. Trevor sacó una botella de champaña del refrigerador. Pensé que tal vez querríamos celebrar. Perfecto, dije. Nos reunimos en el comedor, copas en alto. 4 generaciones de familia, pasado, presente y futuro. Unidos de nuevo. Por el nuevo futuro de Hansen Tech, declaró Eda. Por la sociedad familiar, añadí yo. Por no pelear más, aportó Sophie con solemnidad. Reímos, chocando las copas con cuidado para incluir su jugo de manzana. Trevor levantó la suya aún más alto. Por Elena, que habría amado ver este momento. Por Elena, repetimos al unísono. Sentí su presencia en la habitación, en la sonrisa de Eda, en la risa de Sophie, en la posibilidad de sanar. La champaña sabía a esperanza. ¿Y qué pasa el lunes?, preguntó Sophie. El lunes, mamá y el abuelo van juntos a trabajar, explicó Eda. ¿Como un equipo? Exactamente como un equipo. La levanté en brazos y la hice girar suavemente. El mejor equipo de Seattle. Afuera, el verano comenzaba. Días largos, noches cálidas, nuevas posibilidades. Dentro, también estábamos comenzando. No éramos la misma familia de antes de la guerra, éramos algo mejor, algo honesto. Cuando la noche avanzó, nos trasladamos al salón. Sophie me mostró sus últimos dibujos. Eda y Trevor planificaban la agenda de la próxima semana. Momentos domésticos simples que parecían profundos después de meses de guerra legal. A las 8:30 me preparé para irme, con los brazos llenos de los dibujos de Sophie y el corazón lleno de posibilidades. Nos vemos el lunes, socia, dijo Eda. Nos vemos el lunes, hija. El camino de regreso me llevó por las calles familiares de Seattle. Pasé junto a la Torre Hansen. Junto al tribunal donde habíamos peleado. Junto al mercado Pike Place, donde la verdad había salido a la luz por primera vez. Todo conducía al mañana, a la sociedad, a la familia, al futuro que Elena siempre había soñado para nosotros. Aparqué en mi entrada de Capitol Hill y me quedé un momento observando los dibujos de Sophie. Figuras de palo con etiquetas de abuelo y mamá trabajando juntos en escritorios grandes. La visión de una niña de 4 años sobre la armonía. El plan de negocios perfecto. Si esta historia te gustó, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas de esta historia. Para escuchar la siguiente, haz clic en la casilla de la izquierda.